dos cosas, que todos silencien el micrófono, salvo que lo vayan a utilizar. Lo pueden utilizar cuando quieran, se activan y lo utilizan. Y la otra es que algunos habiliten la cámara, si siento que estoy hablando con alguien, si no, me veo a mí y es muy feo. Ustedes me tienen que ver a mí, yo la verdad no tengo ningún interés en verme. Con que 3 activen me alcanza. 3 activen la cámara me alcanza para tener interlocutor. Tuve el celular, tuve un problema con la computadora, no la pude reiniciar. Bien. Bueno, somos 150, ya suficiente cantidad de gente. Y vamos a ir empezando, especialmente porque nos retrasamos. Y qué lindo sería. Ahí está, cerrar. Listo. Ya estoy viendo a 3 personas. No tengo que tomar yo la asistencia, así que está. Buenas tardes a todos. Tenemos hoy de nuevo la clase de, digo de nuevo para mí, no va a ser de nuevo para ustedes, la clase de reordenamiento societario. El reordenamiento societario implica en la ley 3 figuras. Implica en la ley 3 figuras, las vamos a ver bastante bien una, las otras 2 someramente porque no tiene sentido y tampoco lo preguntamos demasiado. Son cosas que están perfectamente descritas en la ley, pero lo que hacemos, lo que tenemos que hacer mucho hincapié en clase es que no debemos confundir, o sea, este es uno de los temas que más confusión traen entre sociedad y empresa. ¿Por qué? Supongamos, siempre vamos a suponer en esta clase que la empresa es propiedad de una sociedad. Es decir, el empresario es un ente social, o sea, una persona jurídica compuesta por varias personas físicas o jurídicas, pero son realidades distintas. La persona jurídica, sociedad, es una realidad jurídica, es una vestimenta jurídica que se hace para una realidad concreta, y la empresa, la realidad empresaria, no tiene vestimenta jurídica. O sea, la realidad empresaria es una realidad netamente económica. ¿Qué quiere decir netamente económica? Quiere decir que el derecho sabe que está ahí. El derecho supone que está ahí. El derecho mira algunas de sus consecuencias, como por ejemplo soportar los gastos, soportar las pérdidas y distribuir las ganancias. Si hay pérdidas, si hay ganancias, sabemos que por lo menos hubo algún tipo de ejercicio. Ese ejercicio por lo menos dio algún tipo de resultado. Ese resultado será quebranto o beneficio, y en ese caso participan todos los socios. Pero no estamos viendo la empresa, ¿sí? La ley de sociedades no es una ley de empresas. La ley de sociedades es una ley de personas jurídicas. Entonces, ¿qué es lo que vemos cuando vemos reorganización societaria? Reorganización de esa persona jurídica, es decir, cambiar de alguna manera los términos en que esa persona se organiza, en que esa persona maneja el patrimonio, en que esa persona administra de alguna forma
todas sus características. ¿Qué pasa con la reorganización comercial, la reorganización empresaria? Es una realidad económica, ¿sí? Entonces, la primera cuestión que tenemos que tener en claro es que hay dos realidades que podríamos decir paralelas, o dos facetas de la realidad. De un lado se ve la misma realidad, pero con la óptica jurídica. De otro lado se ve esta misma realidad, pero con óptica económica. Y que pueden tener organizaciones distintas, ¿sí? Si es una pequeña empresa, los socios seguramente serán quienes trabajen en la empresa, aun cuando tuvieran algún empleado. Esos socios que trabajan en la empresa deciden en la faz jurídica igual que en la faz económica. La faz jurídica refleja lo que pasa en la faz económica con bastante lógica, con bastante fidelidad, digamos, no con bastante lógica, con bastante fidelidad. Entonces, deciden que se van a dedicar a tal cosa, lo escriben en el contrato. Deciden que la actividad se va a regir de tal forma, lo expresan en algún lado. Deciden que ahora la empresa, la actividad se va a modificar de tal forma, lo escriben también reflejando esa realidad empresarial en la realidad jurídica. Ahora, si estamos con una empresa un poquitito más grande o con empresarios que tienen distintas sociedades, que son propietarios de distintas sociedades, o que participan, no sería la palabra correcta, en distintas sociedades, ¿qué va a suceder? Va a suceder que el empresario le interesa el movimiento empresarial, los resultados que va a arrojar el movimiento empresarial se van a ver reflejados en la sociedad, pero no le interesa manejar la sociedad, ¿sí? La realidad jurídica tal vez la maneje un abogado y un contador, pero la realidad económica la van a manejar los empresarios. Entonces tenemos que el presidente de la empresa, el representante de la empresa, seguramente será el socio que esté a cargo de manejar la administración. O tal vez no, o tal vez el presidente de la empresa es un contador y el síndico es otro contador. ¿Por qué? Porque ellos se encargan de hacer todas las liquidaciones fiscales y les conviene ser los presidentes. Mientras tanto, el dueño a cargo de la empresa o un profesional de la administración va a ser el gerente comercial de la firma. ¿Sí? Por supuesto, para representar a la firma necesitará también la firma del contador o del abogado que va a ser el presidente, o ejercerá mediante un poder. Esto se ve muchísimo. O sea, nombramos un gerente que es empleado, le damos un poder de representación para realizar tales o cuales actos y se maneja con ese poder. ¿Sí? Mientras tanto, en contacto con el presidente de la firma, van haciendo, van ordenando el papeleo, ¿sí? Pero no la parte comercial. O sea, el gerente maneja la parte comercial. El contador o el abogado arregla el papeleo. Eso es común. Y si la empresa es grande, directamente tenemos un board, una pizarra del directorio, donde está la representación de los socios. Pero a la par tenemos una gerencia encabezada por un CEO, CEO, que se dedica solo a la parte comercial, no a la parte jurídica. Con apoyatura de otra gente que se dedica a la parte comercial, no a la parte jurídica. Y la parte jurídica se reúne una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses, lo que consideren, para ir controlando cómo van los negocios. Pero no se inmiscuyen en la parte comercial más que de esta forma indirecta, que es dar indicaciones a los administradores. Entonces, la primera distinción para entender esto de reorganización empresaria es saber que lo que estamos, reorganización societaria, perdón, lo que estamos reorganizando es la faz jurídica, es la sociedad, no la empresa. ¿Sí? Una sociedad puede tener varias empresas. Una sociedad puede ser dueña de un grupo empresario. ¿Sí? Es más, comenzaron con una empresa,
de pronto la empresa X que se dedicaba al transporte de cosas, ahora también es correo. Y como se dedicaba al transporte y transportaba materiales de construcción, también tiene un corralón. Y eventualmente transportaban cosas, ahora tiene un corralón y en algún momento hace una constructora. ¿Sí? Y todo es la misma sociedad, ¿o no? Pero si es la misma sociedad, la van a rediseñar a la empresa las veces que sea necesario sin que eso tenga trascendencia jurídica. ¿Qué quiere decir? Tenemos la empresa que hace transporte de cosas, la que hace el acopio de cosas y la que hace la venta de cosas. Bien, ¿tenemos que tener 3 sociedades? No. O sea, simplemente con tener un gerente para el acopio, un gerente para la venta y un gerente para el transporte alcanza. Y es una sola sociedad. ¿Sí? Ahora, si queremos que eso se refleje en la sociedad, por ejemplo, vamos a hacer una constructora y no queremos poner en riesgo esta, decimos que esta empresa X, que es X transporte, X acopio y X venta de materiales, ahora va a tener una constructora, ¿sí? Y hacemos otra sociedad. O separamos, por ejemplo, la venta de materiales y con esa venta de materiales que era hoy de esta empresa, hacemos otra sociedad. Eso sí es reestructuración societaria, ¿sí? La reestructuración empresaria, decir, vamos a tener sucursales en todo el país, o vamos a tener sucursales solo en Salta, o vamos a dedicarnos a dedicarle más atención al negocio de venta que al negocio de transporte, no se va a reflejar en la reorganización societaria, que es lo que vemos ahora. ¿Sí? Entonces, tenemos un kiosco, el kiosco crece, pasamos a tener un almacén, el almacén crece, pasamos a tener un supermercado y pasamos a tener una cadena de supermercados. ¿Hubo transformación, hubo algún tipo de reorganización societaria? No. Seguramente, reorganización empresaria, muchas. ¿Sí? Tenemos una cadena de supermercados, lo cual va a implicar un gerente en cada sucursal, va a implicar contratación de personal distinto, va a implicar transportes y acopios, va a implicar múltiples contratos con los proveedores. Sí. Pasa algo en la sociedad, teníamos una SA originalmente. Supongamos, superdimensionada la SA, teníamos ya una sindicatura plural, teníamos un directorio plural, pasó de kiosco a cadena de supermercados y nunca hubo reorganización empresaria. ¿Sí? Nunca hubo reorganización societaria. Sí hubo reorganización empresaria. Es más, decidimos vender algunas de las sucursales, no es negocio ir a competir más allá de Tucumán y Santiago, nos quedamos solo con los comercios del noroeste y vendemos las unidades funcionando. No hay que hacer ninguna aclaración societaria. O sea, lo único que hacemos es transferencia de fondo de comercio. Un local ubicado en Córdoba. ¿Sí? O 10 locales ubicados en Córdoba con todo lo que ello implica. Es decir, su stock, sus empleados, sus proveedores, sus servicios públicos. ¿Sí? ¿Se entiende? Vendimos los locales de Córdoba. ¿Hubo reorganización societaria? No. Organización empresaria, seguro. ¿Sí? La sociedad que era dueña de 10 locales en Córdoba tendrá un ingreso por eso y saldrá de su patrimonio todo lo que implique el funcionamiento de esas 10 sucursales de Córdoba. Pero societariamente es exactamente la misma sociedad con la misma organización y no necesita ninguna reorganización societaria. Dicho esto, veamos cuál es la realidad que sí implica reorganización societaria. Y puede ser mucho menos trascendente que lo que ahora estoy explicando. Vamos a empezar con la figura que es más sencilla, pero que está mucho mejor explicada en la ley. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, en la sección 10 tenemos la transformación. Sección 10 del capítulo 1. ¿Sí? Tenemos la transformación. La transformación puede implicar una modificación mínima.
mínima, no tan mínima como para que no implique una mayoría agravada, pero mínima en el sentido de que tal vez tenga muy pocas consecuencias en cuanto a lo que es empresa, ¿sí? Pero sí va a tener consecuencias trascendentes jurídicas. Y la transformación va a implicar siempre cambiar de tipo societario, ¿sí? Es decir, tenemos una SRL y ahora esa SRL va a continuar funcionando como una sociedad anónima. O tenemos una sociedad colectiva y la vamos a transformar en SRL y eventualmente en otro momento la vamos a transformar en sociedad anónima, ¿sí? O al revés, teníamos una sociedad anónima y nos dimos cuenta que estaba sobredimensionada y que nos está saliendo más caro el collar que el perro, entonces la transformamos en SRL. ¿Por qué? Porque si tengo que tener obligatoriamente la intervención de tantas personas y hacer reuniones trimestrales y elegir regularmente un directorio, tengo que hacer publicaciones, tengo que convocar reuniones que son asambleas que se hace que implica edictos, etcétera, etcétera. Cuando con una SRL tengo un gerente que puede durar mientras dure su buena conducta. Y si el gerente es uno de los dueños, o uno de los socios, digamos, o todos los socios ocupan la gerencia, no hay más problema, ¿sí? Es clásico la gerencia ocupada por el que está al frente del negocio, de la empresa comercial, y los otros, que son los hermanos, los hijos, los padres, están ocupados de otras empresas. Entonces, este gerente gerencia, o sea, administra, le rinde cuenta a los hermanos, eventualmente, o sea, anualmente se reúnen, reparten ganancias, pero no hay mayor incidencia, ¿sí? Entonces, si anualmente teníamos organizado que iba a haber elección porque, o sea, organizamos una sociedad anónima porque esta era nuestra única sociedad anónima, dueña de nuestra única empresa, estaba muy bien que sea sociedad anónima. Ahora, con el paso de los años, formamos otra sociedad que tuvo otra empresa, otra sociedad que tuvo otra empresa, y ahora cada uno maneja una empresa, ¿sí? Y no tiene mucho sentido estar haciendo publicaciones todos los años para cada una de las sociedades. Decidimos que sea sociedad de responsabilidad limitada, con lo cual nos olvidamos de todo esto. Muy bien. Esa transformación tiene una trascendencia jurídica enorme. Puede alterar la responsabilidad, pero seguramente, o sea, la responsabilidad subsidiaria de los socios, pero seguramente va a transformar la vida societaria. ¿Qué quiere decir? Distintas conformación de las, digamos, distintos tipos de reunión, distintos tipos de mayoría, distintos tipos de decisiones van a quedar a la administración o al órgano de gobierno, distintos tipos de fiscalización. ¿Sí? Muy bien. Esta gran trascendencia jurídica se va a ver prácticamente en una, o sea, podría verse en una casi nula trascendencia empresarial. ¿Por qué? Porque teníamos una empresa de transporte que era SRL y ahora es SA, o antes era SA y ahora es SRL, y la empresa va a seguir funcionando igual. ¿Se entiende esto? La empresa va a seguir vendiendo, supongamos que transporte de personas, vendiendo pasajes, contratando choferes, comprando combustible, comprando ómnibus, arreglando los ómnibus. No le importa si es SRL o SA. ¿A quién sí le importa? O sea, ¿dónde está la gran diferencia? ¿Cómo se forman las mayorías en el órgano de gobierno? Esa es una gran diferencia. ¿De qué se va a encargar la gerencia? Que no se encargaba el directorio, porque en el SRL la gerencia suele tener mayor capacidad de disposición. ¿Cuándo se van a hacer las reuniones de socios y con qué frecuencia? ¿Cuándo se va a reunir la gerencia, si fuera plural? Sí, el directorio se reúne por lo menos una vez cada 3 meses. Por ahí la gerencia haga anotaciones diarias. O por ahí no haga nunca una reunión de gerentes porque no lo necesita.
¿sí? Porque está todo plasmado no en la parte societaria, sino en la comercial. Seguro, ya si tiene gerente y se previó por tiempo indefinido, ese gerente no va a tener no van a necesitar una nueva elección de directorio cada 3 años, ¿sí? 3 años o menos. Entonces, esta transformación no tiene o puede no tener ninguna trascendencia empresarial, ¿sí? Por eso digo que es mucho más sencilla que las otras dos figuras que están en la sección 11. Sin embargo, vamos a ver que la ley nos trae muchas previsiones en cuanto a procedimiento, que pueden ser previsiones por debajo de lo que se requiera para el caso particular, o la más de las veces que estén por encima de lo que se requiera para el caso particular. Sin embargo, sepamos que todas las previsiones están puestas para responder a la necesidad de proteger a los acreedores y a los socios que estén en disidencia. O sea, no bajo el pretexto de una transformación voy a alterar, sin que mis co-contratantes lo sepan, la responsabilidad que tienen los socios frente a las deudas societarias. Y no, sin consentimiento, voy a alterar la responsabilidad de los socios, ¿sí? Minoritarios frente a las deudas societarias. Por ejemplo, se reúnen 3 personas con 3 patrimonios bien distintos y deciden hacer una sociedad de responsabilidad limitada. Se dan cuenta de que siendo sociedad de responsabilidad limitada no tienen éxito, pero si fueran sociedad colectiva, porque hay uno de los socios que tiene poca participación en la sociedad, pero tiene alto patrimonio, si fueran sociedad colectiva no necesitarían tantas garantías. ¿Por qué? Porque la garantía está implícita en el funcionamiento societario. Si en la sociedad colectiva los socios responden solidariamente por el total de las deudas, solidaria e ilimitadamente por el total de las deudas, no hace falta andar teniendo demasiados avales para que nos den un préstamo que para los otros socios son inaccesibles y para la sociedad seguramente es inaccesible. Supongamos que en la sociedad vamos a poner un kiosco y uno de los socios, porque es tío de nuestro amigo, es Jorge Brito, que en paz descanse. Pero sabemos ahora que Jorge Brito tenía miles de millones de dólares. Muy bien. Si Jorge Brito, que tiene miles de millones de dólares, quiere poner un kiosco, vamos a Arcor y le decimos que queremos tanta mercadería que algún día se la pagamos y Arcor nos va a decir que sí. Ahora, si la sociedad, el Trébol, quiere poner un kiosco y es una SRL y tiene como capital 10.000 pesos, Arcor nos va a decir, páguenme antes de llevarse la mercadería. ¿Sí? Bueno, no podría ser 10.000, pongamos 100.000 pesos. ¿Cómo le vende Arcor a una sociedad recién constituida que tiene un capital de 100.000 pesos? ¿Cómo le vende mercadería ahí de contado, básicamente? Si ya accedieron a una cuenta, por ahí le financie de alguna manera con cheques. ¿Sí? Hay que ver si el banco donde Arcor hace el descuento de los cheques le acepta los cheques del Trébol como si fueran buenos. Ya se lo va a decir el banco eso. Ahora, ¿cómo hacemos? Le explicamos a Arcor que uno de los socios es Jorge Brito y nos va a decir, sí, muy bien, pero yo no voy a andar molestando a Jorge Brito por una sociedad de un kiosco. Básicamente porque no tengo instrumentos para molestarlo, ¿sí? Porque es una SRL y Jorge Brito va a decir, yo puse 5.000 pesos y con esos 5.000 pesos tengo cubierta toda la responsabilidad que surge de él. Ahora, le decimos a Arcor, uno de los socios con responsabilidad ilimitada y solidaria es Jorge Brito y a Arcor no le va a importar mucho. ¿Sí? Que no tengamos capital. Va a decir, bueno, Jorge Brito no va a permitir
que esta empresa quiebre, porque si esta empresa quiebra, va a venir a responder él con todo su patrimonio. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿a quién tenemos que proteger de estas transformaciones? A los socios minoritarios, por ejemplo, Jorge Brito, y a los acreedores. ¿Por qué a los acreedores? Por la situación inversa. Contraté con una sociedad colectiva donde subsidiaria e ilimitadamente respondía Jorge Brito y de pronto se transforma en sociedad anónima. O sea, yo le estoy mandando 1.000.000 de pesos de mercadería todos los meses y es más, me deben 15 millones, ¿sí? Vienen 15 millones atrasados, no tengo ningún problema, les pongo recargo, a veces lo pagan, a veces no, pero sé que cuando quiera cobrar los 15 millones, cuando tenga necesidad, me los van a pagar. Muy bien. Ahora, si esa sociedad se convierte en sociedad anónima, le tengo que pedir ya que me los pague. ¿Sí? O tengo que cambiar, por lo menos, la forma de tratar a esa sociedad. Ya no puedo aceptar que una sociedad anónima que tiene 100.000 pesos de capital me esté debiendo 15 millones. Entonces, lo primero que tengo que hacer es enterarme. ¿Sí? Para eso es que están las reglas del proceso de transformación. Termina aquí la introducción, ya vamos a ver que ver los procesos es bastante más fácil y lo vamos a explicar. Ya les adelanté, el artículo 74 nos da la definición de transformación y es muy simple. Muy simple, hay transformación cuando una sociedad redundante, pero tengo que decir sociedad regularmente constituida conforme a uno de los tipos de la ley, ¿sí? Si no, para esta ley no sería sociedad. Hay transformación cuando una sociedad adopta otro tipo societario. Es decir, teníamos la sociedad regularmente constituida conforme uno de los tipos societarios. ¿Qué va a hacer esa sociedad? Adopta otro de los tipos societarios. Ya vamos a ver cuando veamos asamblea, esta es de las modificaciones estatutarias que tienen gran trascendencia y por ende requieren mayorías agravadas siempre. Obviamente, si es una sociedad colectiva, va a requerir unanimidad. Si es una SRL, una SA, va a requerir mayorías, pero no la mayoría común, sino la agravada. Muy bien. ¿Qué quiere decir que toma otro de los tipos societarios? Quiere decir exactamente lo que vengo explicando. Teníamos la sociedad con una organización interna y una responsabilidad externa, y ahora vamos a adoptar otro tipo, con lo cual cambiamos tanto la organización interna como la responsabilidad externa. Por este cambio de responsabilidad, ya el mismo 74 nos dice, no se alteran los derechos y obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que le estoy debiendo el Trébol Sociedad Colectiva, 15 millones de pesos a Arcor. Me convierto en sociedad anónima, no altero los derechos y obligaciones que ya venían. Es decir, Arcor funciona como sociedad colectiva. ¿Sí? Mantiene la responsabilidad de la sociedad colectiva. Cuando haya cancelado todas sus deudas después de la transformación, las nuevas obligaciones ya van a ser tomadas por el Trébol Sociedad Anónima. ¿Sí? Con lo cual, vamos a tener deudas de una sociedad anónima, es decir, con una responsabilidad limitada de capital. Muy bien. Pero las que ya venían con responsabilidad ilimitada. Bien. Entonces, vemos, esta es una medida claramente para proteger a los terceros, en caso de que esté limitando la responsabilidad, o a los socios, en caso de ilimitando. ¿Sí? Yo aceptaba ser socio del Trébol S.A., pero ahora que es sociedad colectiva, ya vamos a ver, tengo derecho de receso, me voy. Entonces, ¿cómo respondo por las deudas del Trébol? Respondo solo con la participación en el capital, o sea, solo con las acciones que tenía. ¿Sí? La nueva deuda que tomen como sociedad colectiva, yo no estoy más en la sociedad. ¿Sí? Con lo cual, me fui y nunca puedo tener más responsabilidad que la que asumo. Bien.
Y acá el punto que me salté del artículo 74, que es chiquitito, chiquitito, pero igual me salté un punto, me dice, no se disuelve la sociedad. Después aclara, ni se alteran los derechos y obligaciones. ¿Qué quiere decir que no se disuelve la sociedad? Quiere decir que la sociedad que tengo con un tipo societario continúa sin solución de continuidad, como decimos los abogados, que es, viene con una lógica, esa lógica no se interrumpe nunca, pero en un momento pasa a tener otra organización, pero la sociedad no se disuelve. ¿Sí? El hecho de que no se disuelva quiere decir que tampoco se tiene que liquidar, que tampoco, o sea, la liquidación es posterior a la disolución, y que tampoco se tiene que aclarar ninguna cuenta. Aclarar cuentas, lo decimos así, ustedes dirían dar finiquito a las cuentas, ¿sí? Darle finiquito es decir, cerrar la cuenta corriente y ver el saldo. Acá no, acá la sociedad no se disuelve. No nos interesa establecer un saldo de ninguna cuenta corriente. Las cuentas corrientes continúan abiertas y siguen funcionando. Los servicios públicos continúan y siguen funcionando, los proveedores continúan y siguen funcionando. ¿Por qué? Porque contrataron con esta sociedad. ¿Sí? ¿Qué le tenemos que hacer? Avisar que cambiamos de tipo societario, pero la sociedad es la misma en todas sus partes y no se disuelve ni tiene ninguna otra consecuencia más que la transformación acordada. Bueno, esto que ya les adelanté, que no se alteran derechos y obligaciones, lo dice, lo explicita de manera sobreabundante en el artículo 75, dice la transformación no modifica la responsabilidad solidaria e ilimitada anterior de los socios. ¿Sí? Es la versión protección a los acreedores, aun cuando se trate de obligaciones que deban cumplirse con posterioridad a la adopción del nuevo tipo, salvo que los acreedores consientan expresamente. Obviamente, si los acreedores aceptan una modificación del contrato, la modificación del contrato va a ser válida. Ahora, contrajimos una deuda, más que contraer la deuda, es un contrato o continuado o de larga ejecución. Digamos continuado. Pongamos una locación. ¿Sí? Contratamos los galpones donde está la fábrica. Nos alquilaron los galpones por 10 años. Éramos sociedad colectiva. ¿Qué entendió el buen hombre buen hombre o buena mujer, la buena persona? Todos los socios respondíamos por el precio del alquiler, incluso por la devolución en buen estado y los daños que se pudieran haber producido. Muy bien. A los 5 años hacemos una transformación y somos SRL o SA. ¿Tiene que hacer algo el acreedor? No. O sea, quien nos alquiló los puede decir, podría pedir, podría, pero si no lo hace, no se altera su situación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que no se altera su situación? Quiere decir que la transformación ocurrida no modifica la responsabilidad solidaria e ilimitada de los socios. ¿Sí? Había alquilado con una sociedad colectiva, uno de los socios era Jorge Brito, ahora será la sucesión de Jorge Brito. Hicieron una SRL o una sociedad anónima, hicieron una transformación a SRL o a sociedad anónima, cuando dentro de 10 años voy a demandar el desalojo, sucesión de Jorge Brito, por todos los daños, por todos los alquileres atrasados, por todo lo que el contrato hizo atrás, salvo que las partes hayan modificado el contrato. Ahora, ese contrato se vence y firman uno nuevo, y el contrato nuevo está firmado por la sociedad anónima, ya no por la sociedad colectiva. ¿Sí? Bien. Entonces, la transformación no sirve, en principio, para quitarse de encima responsabilidades ya asumidas. Aun cuando se trate de obligaciones que deban cumplirse con posterioridad a la adopción del nuevo tipo. Y acá tendríamos que ver cuál es la naturaleza de la obligación, o sea,
Firmamos un contrato de alquiler, pero el alquiler que estoy adeudando es de los nuevos. Sí, pero el contrato es de la época vieja. Que quede claro. O sea, voy a deber el alquiler del año 10, cuando hace 4 años que soy sociedad anónima, pero es un contrato de alquiler firmado por una sociedad colectiva. Esa sociedad colectiva, si se transformó después, no afecta los derechos del acreedor, que en este caso sería el locador. Bien. De nuevo, sobreabundante, responsabilidad por obligaciones anteriores. Si en razón de la transformación existen socios que asumen responsabilidad ilimitada, esta no se extiende a las obligaciones anteriores. O sea, acá el caso contrario. Creo yo que estaba claro en el artículo 74, pero el 75 y el 76 parece que fueron bien necesarios cuando se hizo la ley, que fue en el año 72. ¿Sí? No dejemos duda de esto. O sea, ni se limita la responsabilidad por transformarse de una forma, ni se extiende la responsabilidad por transformarse de la otra. ¿Sí? Si los socios asumieron una deuda con responsabilidad limitada, el cambio del tipo societario, aun cuando continúe en la sociedad, el cambio del tipo societario no va a cambiar la naturaleza de ese contrato. Ya veré si la próxima vez que vaya a alquilar acepto pagar un alquiler tan alto o no. ¿Sí? O si mejor tercerizo la producción y no hago un alquiler de un galpón que me cueste 1 millón de pesos todos los meses. ¿Sí? Muy bien. Estas son aclaraciones previas, concepto, licitud y efectos. Perfecto. Ahora los requisitos, y acá entramos en un proceso, es un trámite. Proceso, saben qué quiere decir, es la previsión de pasos ordenados a obtener un fin. ¿Sí? Son las múltiples tareas que se ordenan como pasos concatenados para llegar a un fin. Bien. Lo que en la calle le decimos trámite. Tengo que hacer el trámite de hacer, o sea, primero firmar una cosa, después firmar la otra, después llevarlo, pagar los impuestos, inscribirlo, etcétera, etcétera. En ese momento terminé y logré el trámite que quería. Muy bien. Logré la consecuencia que quería. Bien. Los abogados le decimos proceso y bueno, si todos le decimos proceso. Bien. Acá el 77 me va a decir cómo comienza el trámite. Como me lo dice en forma de requisito. ¿Es verdad que son requisitos? No, no es verdad que son requisitos. Lo que hay es la descripción del trámite. ¿Qué quiere decir descripción del trámite? Quiere decir las partes jurídicamente trascendentes que deben quedar constancia en algún lado, de las que se debe dejar constancia en algún lado. Ahora, la transformación, ¿se hace conforme a lo que escribe la ley? No, la transformación es una negociación, es una decisión que se toma por fuera y que después se hace el trámite para lograrla. ¿Sí? Lo primero que van a hacer los socios es decidir. ¿Cómo se toma esa decisión? Bueno, conforme el trámite que está acá. Pero lo primero que van a hacer los socios es analizar la conveniencia, discutir la conveniencia, asesorarse, después de asesorarse recién, ordenar todo, ¿sí? Para cumplir con el proceso que los lleve a buen puerto, ¿sí? Entonces, y esto es muy importante, es muchísimo más importante en los otros supuestos que vamos a ver. Entonces, ¿qué se requiere para iniciar este proceso de transformación? Es lo que nos dice el artículo 77, que no tiene mucho sentido leerlo en orden, pero que tiene partes de requisitos previos y tiene partes ya del proceso. Vamos a ver. El acuerdo de todos los socios, salvo, digamos, el acuerdo válido. Lo dice en forma más conservadora. Acuerdo válido, ¿qué quiere decir? El acuerdo que sea apto para la transformación. Si es una sociedad que se guía por mayorías, serán las mayorías necesarias. Si es una sociedad que no pueden tomar esta decisión si no es unánime, será unánime. Segundo, la confección de un balance especial. Este balance especial, acá vamos a ver que
uno no puede empezar tomando la decisión. Este balance especial tiene una particularidad muy extraña, que es un balance de corte, no es un balance de revisión de cuentas. No es un balance de ejercicio, sino es un balance de corte. ¿Cómo está la sociedad hoy? No es un balance de ejercicio en el sentido de cómo nos fue este año. ¿Sí? Son dos balances muy distintos. ¿Por qué? Porque en un balance de cómo nos fue este año, tal vez no es importante la evaluación de los activos o la constante revaluación de los activos. ¿Por qué? Porque mientras el activo y el pasivo se reflejen, alcanza. ¿Sí? Entonces tenemos un inmueble que vale una fortuna, pero que está registrado como que su precio es 1.000.000 de pesos. ¿Tenemos que hacer alguna aclaración? No, no hace falta. O sea, si no lo requerimos por alguna otra cuestión del balance, lo dejamos al valor histórico, ¿sí? Digamos, o del balance o de alguna resolución técnica que me manda a hacer estos recálculos técnicos. No me acuerdo cómo le dicen ustedes, pero esta revaluación técnica. Bien, tenemos un inmueble que vale 1.000.000 de pesos en el balance. Cierra activo y pasivo, perfecto, porque este inmueble tendrá una cuenta en el activo y una en el pasivo. Perfecto. Cierra, cierra. Listo. ¿Hay que hacer algo? No. Ahora, vamos a hacer un balance de corte. Este balance va a ser por una transformación y va a condicionar los derechos de los socios o los eventuales derechos de los socios en el futuro. ¿Por qué? En transformación, simplemente por el derecho de receso. No tenemos ningún otro interés, pero ya es un interés bueno. En los otros supuestos que vamos a ver, por la participación posterior en las sociedades que continúen. Perfecto. ¿Puedo evaluar el inmueble en 1.000.000 de pesos? Sí, ese balance me va a servir como va a ser lo que se va a tomar como base, como indemnización o como precio para el derecho de receso, y no. Vamos a hacer una tasación actual del inmueble. Este inmueble, que lo compré en el año 99 a 1.000.000 de pesos, que en ese momento eran 1.000.000 de dólares, hoy vale 800.000 dólares. ¿Sí? Digamos, hoy vale 100 millones de pesos. O vale 120 millones de pesos, o 200 millones de pesos, o 50 millones de pesos, no importa cuánto. Pero no vale 1.000.000. ¿Sí? ¿Por qué me interesa que ese balance de corte tenga valores reales? Y porque si me voy y era dueño del 10%, quiero el 10% de los 100 millones, no el 10% de 1.000.000. ¿Sí? Segunda cuestión, segunda particularidad del balance de corte. Tiene que ser actualizado a niveles que permiten la informática cuando tenemos una empresa ordenada, pero que casi eran imposibles antes de la era informática. Acuérdense que esta ley es del 72, donde la informática estaba naciendo y muy pocas empresas accedían a una computadora. ¿Qué quiere decir actualizado a niveles casi imposibles? Quiere decir, es un balance especial, ¿sí? Cerrado una fecha que no exceda de un mes a la del acuerdo de transformación. Acá tenemos que hacer el mapa. ¿Qué es el acuerdo de transformación? Les pido que vayan siguiendo con la ley. No puedo compartir pantalla porque tuve un problema con la computadora, pero bueno, por eso estoy con el celular. Pero vayan haciendo el cuadro, no se los puedo mostrar yo. El cuadro es, tenemos el balance, en un mes vamos a tener la asamblea. ¿Sí? Esto es una línea de tiempo. Dentro de 30 días de cerrado ese balance vamos a tener la asamblea que va a emitir la decisión válida de los socios, ¿sí? La que refiere el artículo, el inciso 1 de este artículo 77. Ahora, para que esa asamblea sea válida, este balance cerrado un mes antes de la decisión de la asamblea tiene que estar a disposición de los socios 15 días antes. ¿Qué quiere decir? Que tengo que cerrar el balance, acomodar todas las cuentas y presentarlo para la certificación en el Consejo Profesional, por lo menos con un atraso de 5 días, no más del balance, porque si no el Consejo no me lo va a certificar en tiempo y forma. ¿Sí?
Entonces, el día que cierro el balance, tengo hasta el viernes de la semana pasada puesto en el balance. No solo los precios actualizados hasta el viernes de la semana pasada, precios me refiero a los valores del activo y los cálculos del pasivo hasta la semana pasada, sino también todo lo que fue el movimiento de la sociedad hasta la semana pasada. ¿Sí? Esto es, se imaginarán, difícil de conseguir y solo en estos casos. O sea, en balance ordinario, el balance de ejercicio, se hace con 3 meses de diferencia. Cierro el balance en diciembre y lo estoy empezando a hacer en febrero. Me llegaron ya todas las liquidaciones de impuestos de diciembre. Y lo termino de hacer en marzo y lo presento al colegio y cito la asamblea en tiempo y forma. ¿Sí? Acá tengo que cerrar el balance con todos los valores a la semana pasada para que la asamblea se haga dentro de 3 semanas. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es la realidad de ese balance? La realidad es que con los medios que tenemos hoy, lo que corresponde y lo que más nos va a facilitar cualquier acuerdo es que los socios tengan acceso en línea, digamos, en línea con toda la rapidez que se pueda, a lo que va pasando en el día a día de la sociedad. Hago el balance. Sin embargo, los socios pueden estar monitoreando el día de la asamblea con una semana de atraso, tranquilamente. ¿Por qué? Porque hoy los programas sí nos permiten hacer eso. Con lo cual, el balance, si bien tiene que ser real, si bien tiene que ser cumplir con todos los detalles, ya no es un balance de corte, porque era la realidad que teníamos hace 20 días, y ese balance de corte ultra minucioso, y vamos a tener que andar discutiendo muy bien sobre ese balance de corte, sino que la realidad va a decir que los socios, desde que decidieron la transformación, pueden ir monitoreando y saber que ese balance de corte puede haber tenido alguna modificación, pero no se les está escondiendo nada. Entonces, la decisión aparece como primer inciso, pero la decisión requiere primero de la confección de un balance. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que primero decidimos la transformación, por eso encomendamos a un contador la confección del balance, y recién cuando tengamos el balance, ya vamos a ver, cumplir un par de pasos más, vamos a poder tener la reunión a que refiere el inciso 1 de transformación válida. ¿Sí? La reunión de transformación válida requiere primero el balance. Nos dice se requieren las mismas mayorías que para la aprobación de los balances del ejercicio. Sí, perfecto. Es decir, mayoría simple de una asamblea ordinaria. Muy bien. Ahora, no voy a aprobar como apruebo un balance de ejercicio ordinario, porque si tengo el 40% del capital que se me está oponiendo a la transformación, y lo más probable es que la transformación no me funcione. ¿Sí? O por lo menos tengo que dar por sentado que ese 40% se va a retirar, no va a aceptar la transformación, y antes de que pueda hacer la asamblea me la va a impugnar. Porque si no aceptaron el balance es porque el balance no les conviene. Si el balance no les conviene, ya saben que se tienen que ir, y si se tienen que ir con un balance y cobrar su participación societaria con un balance que no les conviene, claramente me van a decir que el balance es falso, que la asamblea es nula, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, la ley no nos lo dice, pero lo importante es que desde que empezamos a decir la transformación, mantengamos el buen funcionamiento de los socios. O sea, la buena dinámica de todos los socios. Muy bien. Sería imposible una transformación si perdemos gran parte del capital y no hay buena dinámica de los socios. Puede ser que el socio se retire, decida irse, perfecto, pero con buena dinámica. ¿Sí? Hacemos todo, aprobamos el balance dice tanto, pero tenemos ya un acuerdo previo que dicen que me van a pagar tanto para que me vaya. Listo, no va a haber ningún problema. ¿Sí? No tenemos el acuerdo previo, bueno, seguramente voy a querer que el balance diga lo más que se pueda. O sea, lo más que se pueda, no en sentido técnico de qué expresa el balance, sino obtener el número del patrimonio neto más alto posible.
¿sí? Porque ese patrimonio neto va a decir, bueno, te llevas el X% de esto, y no es lo mismo llevarse un X%, o sea, cuando lleva un porcentaje, se lleva el porcentaje de la mayor cantidad posible. Bien. Después dice, como inciso tercero, otorgamiento del acto que instrumente, bueno, etcétera, etcétera, por los organismos pertinentes por los órganos pertinentes de la sociedad. ¿Qué quiere decir otorgamiento del acto? Si ya hubo reunión de socios. Quiere decir, bueno, no basta con que hayamos tenido una reunión de socios, sino que tenemos que tener el acta en regular forma. Acá no nos lo dice, pero el acta en regular forma tiene que estar asentada en un libro que esté llevado en regular forma. O sea, de mala manera podríamos pedir una transformación si el libro tiene blancos anteriores. Si hemos perdido el libro, por ejemplo, hago un acta volante como le gusta hacer a los que no saben societario, hago un acta volante diciendo que sí, que aceptamos la transformación, y también pedimos libros. No, el instrumento válido es el acta, y el acta esta tiene que estar asentada en un libro válidamente habilitado y regularmente llevado. Muy bien. Y nos habla, acá ya nos introduce otra cuestión que es de acuerdo previo. El inciso tercero dice, los órganos competentes de la sociedad que se transforme y la concurrencia de los nuevos otorgantes. Sí, para IVA, o sea, se me ocurre pensar, iba a transformar una sociedad. ¿Qué son los nuevos otorgantes? Sí, sí, lo que estoy haciendo es transformar una sociedad. Éramos una sociedad colectiva, ahora somos una SRL. ¿Qué quiere decir nuevos otorgantes? Bueno, la ley, porque los que hicieron la ley ya sabían de cómo ocurren estas transformaciones, ahora que vamos a tener un crecimiento empresario, o un decrecimiento, pero digamos, es un crecimiento para ser optimistas, ahora que vamos a tener un crecimiento empresario, vamos a hacer una cadena de supermercados, nosotros que habíamos iniciado como dueños del socio, también queremos que participen nuestros hijos. Y más importante que nuestros hijos, queremos que participe también alguien que va a ser un gran inversor. Y nosotros tenemos el know-how, pero no es lo mismo tener know-how sobre cómo hacer bicicletas y tener una excelente fábrica de bicicletas que empezar a exportar bicicletas a China, donde hay 1.000 millones de personas que andan en bicicleta. ¿Sí? Para el mercado argentino andábamos bárbaros. Somos 40 millones de personas, de los cuales 30 millones no saben pedalear. Se caen si se suben a una bicicleta. Bien. ¿Cuántas bicicletas vendemos por año? 10.000. Está perfecto. Ahora vamos a ir a China y tal vez tengamos que vender 2 millones de bicicletas por año. Tenemos la posibilidad con la fábrica que tenemos, con los recursos que tenemos de fabricar 2 millones de bicicletas, ni muertos, ni trabajando 80 horas por día. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a montar fábricas enormes. Bien. ¿Qué necesitamos? Un inversor. ¿Sí? O sea, éramos una fábrica de bicicletas. Esta fábrica de bicicletas no tiene la capacidad de producción, pero sí tiene el know-how necesario para replicar en 50 fábricas la fábrica actual. Bien. Es más, es dueña de algún procedimiento específico que no vamos a transferir. Bien. ¿Qué hacemos? Incorporamos a un nuevo capitalista, a un inversor, que nos financie, o sea, no que nos financie, que nos ayude a soportar la construcción de 50 fábricas. Bien. Entonces, vamos a necesitar la transformación, pero esa transformación no va a implicar una doble modificación de contrato. Es decir, primero nos transformamos, después en otro momento hacemos un aumento de capital. Ese aumento de capital, una vez que lo inscribamos, vamos a incorporar nuevos socios. Aprovechando el trámite de la transformación, vamos a hacer todo. ¿Sí? O sea, acordamos transformar la sociedad, pero también acordamos aumentar el capital, también acordamos poner distintas gerencias, también acordamos la incorporación de nuevos socios, también acordamos un consejo de vigilancia. Muy bien.
Entonces, ¿quiénes tienen que firmar la transformación? ¿Por qué estoy transformando esta sociedad colectiva en una SA? Porque voy a llevar mi capital de 10 millones a 500 millones. Perfecto. Entonces, en el mismo momento de la transformación, unificamos todos los trámites y decimos, listo, decidimos hacer esto, decidimos modificar el contrato, decidimos incorporar nuevos socios, esos socios se comprometen a tal cosa y firman todos. A eso se refiere con concurrencia de nuevos otorgantes. Acto seguido, con la constancia de los socios que se retiren. ¿Sí? Tenemos una persona, uno de los socios que dice, yo ya estoy cansado para todo esto, además esto se va a convertir en un problema mayúsculo y no me da la presión arterial, y si me retiro de acá y me llevo $1.000.000, obviamente transcurro mi retiro con total holgura, así que adelanto mi jubilación y me voy. No tenía pensado jubilarme, pero me jubilo y me voy. Listo. ¿Cómo se maneja eso? Se maneja por las malas, es decir, se impone la mayoría a este socio y que este socio después venga a reclamar. No, la realidad es que los socios mantienen un buen ejercicio negocial, mantienen una buena relación y ya sabemos quién se incorpora, quién se va, qué es lo que pasa y todo eso va a estar. ¿Sí? Va a estar ya en el contrato de transformación. Entonces, si bien acá estamos viendo el proceso de inscripción de la transformación societaria va a implicar muchísimas cuestiones que son, que vienen de acuerdos empresariales, que no se van a ver reflejadas en ningún lado, ¿sí? Y que a la ley, digamos, al derecho para que la sociedad mantenga su regularidad legal no le interesan demasiado. ¿Qué le interesa al derecho para que todo esto mantenga su regularidad legal? Le interesa que nos digan quién entra y quién sale. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la modificación del contrato que se está buscando? ¿Por qué entra? ¿Por qué sale? ¿Cuánto trae? ¿Cuánto se lleva? No nos importa demasiado. Muy bien. Mientras tengamos en claro que una cosa es la realidad económica, que es la empresa, y otra cosa es la realidad jurídica, que es la sociedad. ¿Sí? Acuérdense que yo soy abogado. Les estoy diciendo sobre la realidad jurídica de la sociedad. Les estoy diciendo que a la sociedad no le interesa si se hacen pagos que no están reflejados en la sociedad, ¿sí? Que no están explicados en la sociedad. Ahora, en la realidad económica lo van a tener que explicar, si no sería evasión impositiva. ¿Sí? Acá los pagos se van a reflejar en el balance de ejercicio. Digamos, los resultados se van a reflejar en el balance de ejercicio. Acá estamos trabajando en una situación especial con un balance de corte. ¿Sí? Entonces, en la parte empresarial, los contadores nos dirán, le dirán a los empresarios cómo manejarse, qué impuestos pagar, cómo declarar todo, cómo hacerlo. Ahora, los fines societarios, díganos quién entra y quién sale. Nada más. ¿Sí? La trascendencia que eso tiene en el capital, no en el patrimonio de la empresa, en el capital. ¿Sí? Del patrimonio de la empresa, que después va a pagar impuestos, se encargan los contadores. Inciso 4. Publicación en el boletín oficial por un día. ¿Qué nos tiene que decir? La fecha en que se reunieron, la fecha del instrumento de transformación, la razón social anterior, los socios que se retiran o incorporan, el capital que representan, y si afecta alguno de los datos de conformación, que es lo que se publica en el artículo 10, me lo tienen que decir. ¿Sí? Muy bien. Como por ejemplo el domicilio, también lo podrían modificar. Bien. Entonces, ¿para qué es esta publicación? Esta publicación es para dar aviso a todos los que no son socios, es decir, a los acreedores. Digamos, a las personas que contratan con la sociedad. Sepan que esta sociedad con la que ustedes antes contrataban, ahora ha cambiado de tipo societario. O pretende cambiar de tipo societario en realidad. Muy bien. Y
El instrumento, con la firma de todos, que me lo salté, pero acá surge claro en el inciso 4, el instrumento con la firma de todos, además de las modificaciones, me va a implicar contener un nuevo estatuto. ¿Sí? Porque si cambio el tipo societario, claramente el estatuto anterior no me va a servir. El estatuto que hoy es vigente y respeta la conformación societaria para que funcione conforme a un tipo societario, no me va a servir para otro. Seguramente voy a tener que hacer modificaciones. Esas modificaciones con más la negociación de quién entra, quién sale, etcétera, 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 van a tener que estar en el instrumento válido de la transformación. ¿Sí? O sea, no vamos a hacer la transformación, no vamos a seccionar este negocio que va a implicar la transformación en cambiar el tipo societario, después aumentar el capital, después incorporar socios, después modificar el contrato para ver cómo funciona. Sino que en un mismo acto vamos a tener que por un lado de la máquina, por un lado del tubo, ingresó una sociedad colectiva con un estatuto válido, y por el otro lado del tubo, que es este proceso, sale una sociedad anónima con un contrato válido, con un estatuto válido. ¿Sí? Ingresamos una sociedad de un tipo con un contrato válido, y luego del proceso emerge otra sociedad con un contrato válido, y esto se produce sin solución de continuidad. O sea, hasta que estuvo vigente este, no hubo otro. Y desde el mismo momento en que este cesa, aparece el otro y sale la sociedad dando con todo lo necesario. Bien. Finalmente, esto de los requisitos, que ya vemos que incluye el procedimiento, nos dice la inscripción del instrumento con copia del balance, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que hicimos antes, lo llevamos al registro y lo inscribimos. ¿Sí? Muy bien. De ahí en más, lo que ya está hablado. O sea, hago el raconto. ¿Cómo se hace la transformación? Es una negociación que la ley no la ve, simplemente pide que se cumplan ciertos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Balance de corte, instrumento nuevo válidamente emitido por todos los que vayan a participar, con todas las modificaciones que quieran hacer, la publicación de esto en el boletín oficial, y finalmente la inscripción. ¿Qué quiere decir la inscripción? ¿Tiro los papeles al registro y ellos automáticamente me inscriben? No, el registro va a hacer toda la revisión. El balance de corte está mal. Por ejemplo, el balance de corte tiene patrimonio neto negativo. En su momento, fue imposible explicarle a la autoridad del registro, aun cuando todavía estaba el juzgado, de que podíamos tener patrimonio neto negativo en un balance de corte. O sea, en un balance de corte podemos tener patrimonio neto negativo. ¿Por qué? Porque dependemos de un ingreso que hoy no está y que no hay forma de registrarlo. ¿Sí? Vendimos mercaderías, esas mercaderías las vendimos a un tipo de dólar y nos va a venir a otro tipo de dólar. Bien, no hubo forma de explicar. Cuestión extraña, pero podemos tener balance neto negativo y hoy lo tenemos. ¿Sí? Ahora, mañana cuando se nos active la moratoria de la FIP, pasamos a tener balance neto positivo. Cuando la FIP nos diga, le acordamos el pago conforme a moratoria, que no tiene autoridad para decirnos que no, si nos adherimos válidamente, pasamos a tener patrimonio neto positivo. En un balance de ejercicio, eso no podría suceder. ¿Sí? El ejercicio está cerrado y como ya pasaron 3 meses, tenemos todos los papeles necesarios. Ahora, en un balance de corte nos podría dar mal. Es muy difícil de explicar esto cuando el contador no lo quiere entender. Contador, empleado público no lo quiere entender y dice, por favor, tráeme un balance. O sea, ¿lo podés hacer? Sí, lo puedo hacer, pero tengo que repetir todo el procedimiento. Es decir, hacer un nuevo balance de corte con no más de 30 días, publicar edictos convocando asamblea, que esa asamblea se tome de nuevo la decisión dentro de los 15 días, publicar el edicto
de la transformación y venir a pedir la inscripción. O sea, es duplicar el trámite. Muy bien. Entonces, lo importante de todo esto es, cuando vayan, o sea, hay que mantener la buena relación interna de los socios. Muy bien. Esa buena relación interna de los socios, además de mantenerse, hay que mantener las buenas formas externas de la sociedad en todo momento. Es decir, el balance, por ejemplo, que no induzca sospechas, que no tenga, inducido sospechas quiere decir no lo tenga que andar explicando, ¿sí? Que sea autosuficiente y que quede bonito. ¿Por qué? Porque si en el registro me lo van a poder impugnar de alguna forma, o me lo van a poder cuestionar, o me van a poder alterar de alguna forma lo que ya está decidido, me va a obstaculizar todo el trámite que ya he cumplido extrajudicialmente, ¿sí? O sea, extra administrativamente es ahora porque el registro es administrativo, pero son trámites que he cumplido por fuera de la administración pública y que cuando llego a la administración pública me lo pueden revisar y pedirme que empiece de nuevo, ¿sí? No lo puedo subsanar, lo tengo que empezar de nuevo, con lo cual estas previsiones que voy tomando durante el trámite son para que el trámite quede perfectamente ordenado, pulcro y sonriente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto de que el inciso último del 77 diga inscribirlo en el registro, parece que fuera la frutillita del postre de la inscripción, cuando no. En realidad el registro me va a revisar todo el trámite. Y si no lo supe hacer o si dejé algún flanco suelto, el registro me va a decir empiece de nuevo, porque esto no lo puede subsanar. O sea, si el balance de corte no era válido, todo lo que hizo después no es válido. ¿Sí? Así que haga otro balance de corte, que ustedes se imaginarán es un buen gasto. Todo esto bien llevado, bien charlado con los socios, bien funcionado, si esa fuera una expresión posible, todo esto bien funcionado, no debería dar aplicación a ningún otro artículo de los que tenemos en las previsiones del título 10. ¿Por qué? Porque lo que sigue son el derecho de receso, el derecho de preferencia, la rescisión de la transformación y la caducidad del acuerdo de transformación. Es decir, todas las cuestiones que, si estaba todo acordado, no van a funcionar nunca. ¿Sí? Si el trámite fue exitoso, no va a ser necesario que, si alguno de los socios ejerce el derecho de receso, o sea, si alguno de los socios se retira porque no quiere continuar en la nueva sociedad, venga a invocar el artículo 78 de la ley. ¿Por qué? Porque acuérdense que ya en el instrumento en la decisión primero asamblearia y en el instrumento de transformación tengo que decir quién se queda, quién se va, quién se incorpora. ¿Sí? Con lo cual, el receso, y ya está acordado. ¿Sí? No importa las reglas del receso. Entonces, acá igual el 78 nos dice, en caso de que algún socio se retire, bueno, ¿por qué se puede retirar? Porque no era necesaria la unanimidad. Si fuera necesaria la unanimidad, él tiene que haber votado la transformación y decir, sin embargo, me retiro en estos términos. ¿Sí? El derecho de receso es el derecho de retirarse para los socios que votaron en contra de la transformación o que no votaron la transformación porque no participaron de la asamblea. ¿Sí? Hay un socio que tiene el 10% de capital, no hacía falta su presencia porque lográbamos quórum y mayoría sin él, y ese socio viene dentro de los 3 días y dice yo me retiro, de los 15 días en realidad, y dice yo me retiro. O sea, no fui porque no iba a sumar nada, pero no viene el caso, porque en realidad mi decisión es la de retirarme de esta sociedad. Obviamente, ese socio no tiene acordado
en el instrumento de transformación cuánto va a cobrar. Es más, no quisieron que participe del acuerdo de transformación. ¿Sí? Y acá tenemos una regla que si participó del acuerdo de transformación o no participó porque no quiso, bueno, esta va a ser una regla indicativa. Ahora, si no participó porque estaba en contra, peleado, no lo invitaron, no lo dejaban entrar, etcétera, 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 esta regla va a venir a subsanar eso. ¿Qué dice la regla? En los supuestos en que no se exija unanimidad, los socios que han votado en contra o los ausentes, la ley dice y los ausentes, nótese que son los que votaron en contra, no son los que votaron a favor pero se arrepintieron, no son los que se abstuvieron, ¿sí? Con lo cual un socio puede decir, me abstengo de votar la transformación, apruebo el balance y me abstengo de votar la transformación. O el caso extremo, el socio dice, no apruebo el balance, voto en contra de la aprobación de ese balance porque es fraudulento. Y además voto en contra de la transformación. ¿Qué va a hacer ese socio? Y va a decir, miren, el balance era fraudulento y si yo ejerzo el derecho de receso, voy a estar perjudicado. Con lo cual va a pedir la nulidad de la asamblea, con lo cual la transformación no va a ser posible. ¿Sí? No voy a tener asamblea válida. Entonces, ¿para cuándo está este derecho de receso? Para cuando el socio votó a favor del balance y en contra de la transformación para dejar a salvo que no quería de ninguna forma que esto se transforme y que si la transformación no sucede, él se queda. Sí, no es que se está yendo porque quiere, se está yendo porque lo transforman. Pero si la transformación falla, él se queda. ¿Sí? Va a cobrar conforme lo que dice el artículo 78, es decir, él votó a favor del balance. Sí, la sociedad, realmente el patrimonio neto de esta sociedad, digamos, este es el balance de la sociedad, el patrimonio neto es tanto, con lo cual si yo me tuviera que retirar, cobraría el 10% de ese patrimonio neto. Perfecto. Hasta ahí hay acuerdo. Pero no me quiero retirar, estoy en contra de la transformación. Si me tengo que ir, me voy. Ahora, si no se transforma, me quedo. ¿Sí? Para eso sirve el artículo 78, o sea, veamos lo finito que es. Si votó en contra del balance, no va a invocar el artículo 78, va a pedir la nulidad de la asamblea. Si continúan, obviamente no hay derecho a receso. Y si está de acuerdo en todo y ya acordaron cuánto le van a pagar, es decir, no tiene duda de cuánto y cómo va a cobrar, que es la lógica, o sea, que es lo que haría una buena negociación, tampoco va a invocar el derecho de receso. ¿Sí? Va a ejercer el derecho de receso para irse de la sociedad, pero nada más. Entonces, ¿qué va a pasar? Que lo debe ejercer dentro de los 15 días del acuerdo social. ¿Qué quiere decir 15 días? Quiere decir 15 días corridos. Acuérdense que estamos en una ley no procesal, aunque tenga un procedimiento, no es un proceso judicial. 15 días son 15 días corridos. No importa si hubo pandemia, no importa si estamos en enero, no importa nada. ¿Sí? Salvo que el contrato fije un plazo distinto, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que decir, yo que me había opuesto me quiero ir de la sociedad. ¿Por qué dice yo que me había opuesto me quiero ir de la sociedad? Y justamente porque en los acuerdos que se hicieron y en el contrato definitivo, o sea, en el instrumento válido que se va a inscribir, él no participó. Si hubiese participado, no lo dice, porque al participar está su firma en que deja de ser socio y recibe tanto. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, el artículo 78 nos sirve como guía para todos los supuestos en que las partes son suficientemente prolijas como para no dejar cabos sueltos, y nos sirve como regla si dejaron el cabo suelto de cuánto cobra este socio, cómo y lo que fuera. ¿Sí? Bien. El artículo 79, el derecho de preferencia de los socios, es decir, se retira uno de los socios, ¿qué pasa con los socios que quedan? ¿Sí? ¿Qué pasa con ese capital? Si hay reducción de capital, bueno, no pasa nada. Ahora, si el capital continúa, los socios tienen derecho de preferencia de acrecer con ese capital. ¿Sí? Se retira alguien del 10% y no es que se lo va a quedar el presidente de la sociedad de ese momento. No. Todos los derechos van a
todos los socios van a tener derecho a mantener su participación societaria. Es decir, tenía el 30% de la sociedad, tengo derecho de preferencia de comprar las acciones antes que un tercero. ¿Sí? ¿Cuándo se va a ejercer entonces este derecho? Y cuando los socios no previeron qué era lo que iba a pasar o confiaron y se equivocaron en que iban a retener a todos los socios, a pesar de que había dicho que no y que se quería ir y todo lo demás, dijeron no, pero cuando vea que la transformación está en marcha va a decir que sí. Y bueno, este socio dijo que no y ejerció el derecho de receso. Y ahora nos queda un 10% de las acciones sin dueño. ¿Quién se las queda? Y se las quedan los socios por su derecho a crecer. Y en caso de que alguno de los socios no quiera crecer, el resto de los socios tiene derecho de preferencia. ¿Sí? Yo tenía un 30% de la sociedad, se retiró el 10%, bueno, ahora los 3 socios que teníamos un 30%, estábamos en posición de igualdad, vamos a mantener nuestra posición de igualdad. Es decir, todos vamos a acceder a un 3,33%. ¿Sí? Antes teníamos todos el 30%, bueno, ahora todos tenemos el 33%. Perfecto. Lo que sucedería si hubiera una reducción de capital por el retiro del socio. Bien, todos tenemos el 33%. Ahora uno de los socios dice, a mí no me interesa a crecer, yo no quiero ese 33%, y otro de los socios dice lo mismo, a mí tampoco me interesa crecer, con lo cual, ¿qué pasa con ese 10% de las acciones? Lo puede comprar el socio que tenía el 30%. ¿Sí? El que no rechazó la oferta, digamos, que no rechazó la oportunidad. Con lo cual, en vez de quedar todos 33, quedamos 30, 30 y 40. ¿Sí? Bien. Y esto es con preferencia antes que ingrese otro socio. ¿Para qué sirve esto? Para que el socio que estamos incorporando y que va a tener el 30% de las acciones no pase a ser socio mayoritario, o el 20% de las acciones no acceda, o sea, no acceda a un incremento en la participación societaria antes que los socios que ya venían. Se entiende fácil. Ni las acciones se vayan a la bolsa o vaya a saber qué pasa. Bien. O sea, esto tiene interés en cuanto a la tenencia accionaria para mantener las mayorías. Bien. Rescisión de la transformación. Acá tenemos una transformación válidamente hecha que se pidió la inscripción. Si no se pidió la inscripción, no pasa nada. Vamos a ir al siguiente. Se pidió la inscripción, hicimos todo, pero el último día, por la causa que fuera, decidimos que no la queremos. Antes de que esté inscripta, ¿sí? Completamos todo el trámite y faltaba el trámite administrativo de que nos digan, está inscrito esto en el libro tal. Ustedes tienen una sociedad colectiva, bueno, ahora que hay transformación, tengo que inscribir la nueva SA en el libro de sociedades anónimas. Y el ente administrativo se demoró. Todo esto estaba listo en marzo. Pero por la pandemia, es noviembre y todavía no está inscrito. Ahora, por la pandemia también nos dimos cuenta que no queremos seguir adelante con esto porque implicaría invertir mayor capital, implicaría agrandar un negocio que tal vez no sea grande. ¿Sí? Toda esta transformación societaria era para dedicarnos muy de lleno al turismo y la verdad que hoy ya no nos interesa tanto el turismo porque en caso de pandemia el turismo va a tener un par de años de baja. Bien. Aprovechando la demora del órgano administrativo, puedo decir, desisto de la transformación. ¿Sí? ¿Hasta cuándo lo puedo decir? Hasta que se inscriba. Bien. Si no se inscribió, ¿qué tengo que hacer? Si hubo publicación, o sea, si ya publiqué el edicto, publicar otro. Así de fácil. ¿Sí? Digo, no, bueno, ahora ya no. Si no publiqué el edicto, no me hace falta ni siquiera publicar edictos. Acuerdo unánime de los socios que decían íbamos a transformar, ahora no vamos a transformar nada. Seguimos. Y listo. ¿Sí? Es decir, hubo un cambio de condiciones externas porque murió alguno, porque hubo pandemia, porque
cambiaron las condiciones del mercado por lo que fuera. Tenía una transformación regularmente realizada, estaba perfecta, bonita, era realmente para utilizar de ejemplo en clase, pero nos arrepentimos. ¿Hasta cuándo me puedo arrepentir? Hasta que se inscriba, porque esa inscripción sería constitutiva. Esa inscripción me marca el momento en que una de las sociedades deja de existir y la otra comienza a existir. Digamos, mentira, acabo de decir una estupidez. Esta sociedad que tenía un tipo societario continúa con otro tipo societario. Esa es la realidad. ¿Sí? Llega hasta acá una sociedad colectiva. El día de la inscripción, esa sociedad colectiva se la da de baja y esa sociedad continúa como sociedad anónima porque fue inscrita en el libro de sociedades anónimas. ¿Sí? Con lo cual deberá actualizar la papelería, pero seguirá funcionando en iguales condiciones. Bien. Caducidad del acuerdo de transformación. Acá ya no estamos decidiendo de ninguna forma que se desistir del trámite, sino que lo hemos abandonado. Lo hemos abandonado puede significar, lo hemos abandonado o nos fue imposible cumplirlo, porque no pudimos hacer la publicación, nos faltó siempre una firma, no pudimos pagar un sellado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las reglas? Como la inscripción esta queda en manos de los administradores van a responder. O sea, acá no hubo una decisión societaria de no hacerlo. ¿Sí? Acá la decisión societaria era hacerlo, pero los administradores no tuvieron la claridad mental para poder cumplir con el trámite. ¿Sí? Es más, ya estaba todo hecho, lo único que tenían que hacer era contratar a un abogado que siga el trámite hasta que finalmente el registro les dijera ya está inscrito. Y contratar a un abogado que no supo, no quiso, no pudo hacer todo lo que era necesario para lograr la inscripción. Si se percibe que el trámite está abandonado, el trámite caduca. ¿Qué quiere decir que se percibe que el trámite está abandonado? Tenían que cumplir alguna carga y no la cumplieron. ¿Sí? No si el trámite se demoró por culpa de la administración o si el trámite se demoró y se viene demorando porque después de haberle dicho que la sociedad no se puede llamar el trébol, hacen un acta diciendo, bueno, ahora ya no somos el trébol, sino que somos el jacarandá, y le decimos, no, pero el jacarandá tampoco, bueno, no somos el jacarandá, averiguo bien, somos la sociedad magíster, y me la aceptan, pero ahora nos falta el pago de un sellado, la actualización de una autoridad. Bueno, pago el sellado, actualizo la autoridad. Bueno, pero ahora me falta la estampilla de la foja 4. Esas cosas pasan en la administración pública, ¿sí? Hace un año que estamos tratando de hacer esto y la administración pública nos viene demorando. Cada vez que nos pide algo, lo hacemos y lo cumplimos en tiempo razonable. Bueno, demoramos un año y ahora me decís lo de la estampilla y pasaron 10 días de la estampilla y no hay caducidad. Sí, me demoré 10 días en reponer una estampilla que lo podría haber hecho en 10 minutos, pero hace un año que vengo con este trámite. ¿Se entiende esto? No hay un plazo estipulado para la caducidad, aunque la caducidad dice 3 meses de haberse celebrado el acuerdo. ¿Sí? Aun cuando la ley nos dice 3 meses de haberse celebrado el acuerdo, vengo peleando contra el elefante de la administración y me faltó una estampilla. Bueno, no sean molestos y déjenme poner la estampilla, ¿sí? Esto es un trámite que va a tener un impulso en un tiempo prudente. O sea, la administración no tiene ningún interés en hacer fracasar este trámite. ¿Sí? Es más, nunca he visto que la administración de oficio diga que el acuerdo caducó. ¿Sí? Sino que va a venir un socio y va a decir este acuerdo caducó porque en realidad no teníamos mucho interés. Ahora, si está la prueba de que el acuerdo este que se dice que caducó fue seguido su trámite en forma regular y bueno, no va a haber caducidad. Raconto. Y este es el caso más sencillo y el único que vamos a explicar. Raconto. La transformación societaria no tiene nada que ver con la reorganización empresaria. ¿Sí? Muy bien.
la reorganización societaria en su forma más sencilla va a ser una transformación, es decir, cambio de tipo. Ahora, cuando tocamos un detalle, pasa como con las casas, y ya que estamos, cambiemos el color de las paredes, y ya que estamos, cambiemos el cerámico, y ya que estamos, cambiemos la ventana, ¿sí? O sea, cuando fuimos a tocar una cosa, aparece ya que estamos, con lo cual este tipo de cambio societario puede incluir varios ya que estamos, ¿sí? De ahí algún autor dice transformación pura o transformación impura. Transformación pura es lo único que hice fue cambiar el tipo societario, o transformación impura, además, cambié el domicilio, incorporé gente, saqué a algunos de los socios, modifiqué el objeto social, lo retoqué por alguna causa, para ampliarlo, para reducirlo. Bueno, eso va a ser una transformación impura. ¿Qué quiere decir? Es una transformación que además implica muchas otras modificaciones contractuales, muchas otras modificaciones estatutarias. Bien. Y lo que nos dice como requisitos el artículo 77 es requisitos más trámite, ¿sí? Todos los demás artículos a los que se le dedica mucho, 78, 79, 80, 81, en realidad son para caso que falle, y que, ya vamos a ver, la fusión y la escisión son mucho más complejas, pero le dedican 2 artículos a cada uno. A la fusión le dedican el 82 y el 83, aunque son largos, la verdad. A la escisión, no, estábamos con la escisión. Viene primero la escisión. No, viene la fusión. Bueno, claro. Y el 84 se constituye una nueva sociedad, y después viene la escisión. Que se le va a aplicar también el derecho de receso, se le va a aplicar la caducidad, se le va a aplicar todos los demás entes que vimos ya para la transformación. No vamos a explicar en detalle lo que es fusión o escisión, porque son poco probables, es decir, son infrecuentes. Infrecuentes no quiere decir que haya pocas, quiere decir que se dan en pocos casos. Y los vamos a explicar bien fácil. Acá ya no tenemos, o tal vez también tengamos, una transformación junto con la fusión o la escisión, pero acá lo principal es que la persona jurídica se divide o se une con otra persona jurídica, ¿sí? O se divide y se une a la par. Es decir, acá no solo vendemos una parte de la empresa, que sería una reorganización totalmente económica, como cuando vendemos las, que ya dije, 10 sucursales de Córdoba, sino que además esas sucursales de Córdoba se descienden y se llevan una parte de esta personalidad jurídica, ¿sí? Es decir, no las vendemos como transferencia de fondo de comercio, sino que lo que era una sola sociedad ahora son 2. Por lo tanto, estas 2 sociedades van a continuar la personalidad de la sociedad originaria, ¿sí? Teníamos el supermercado X, SRL, y ahora vamos a tener supermercado X NOA, SRL, y supermercado X Córdoba, SRL. ¿Sí? Las 2 son continuadoras de la personalidad jurídica anterior, de supermercados X. ¿Sí? Con lo cual no hay transferencia de nada. ¿Qué va a haber? Una aclaración de las cuentas. Todo lo que fue para Supermercados X Córdoba va a ser pagado por Supermercados X Córdoba. Todo lo que fue a Supermercados X del NOA va a ser pagado por Supermercados X del NOA. Antes teníamos una sola cuenta con cada acreedor, ahora vamos a separar las cuentas y vamos a ver quién asume cada una de las deudas anteriores. Perfecto. Esa es la escisión. En la fusión, la más simple es, teníamos 2 personas y ahora se convierte en una. Se convierte en una estas 2 personas así. Por ejemplo, fusión actual, Aerolíneas Austral. ¿Sí? ¿Cómo se convierten en una sola persona Aerolíneas Austral? Por absorción. Se va a seguir llamando Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima. ¿Sí? No se llama Aerolíneas Austral. Todo lo que era funcionamiento de Austral
ahora lo asume Aerolíneas Argentinas. Todos los empleados que eran empleados de Austral, ahora lo asume Aerolíneas Argentinas. Todos los socios que eran socios de Austral, ahora son socios de Aerolíneas Argentinas. ¿Sí? Podría haberse conformado una nueva sociedad que se llame Aerolíneas Australes Argentinas, Aerolíneas Australes Argentinas o Aerolíneas de la Argentina. ¿Sí? Las dos sociedades dejan de existir, acá lo estoy representando con el cambio de nombre, pero las dos sociedades dejan de existir y se conforma una nueva. ¿Sí? Ahora, dejan de existir sin disolverse. ¿Sí? Esto es muy importante. No se disuelven las sociedades, sino que las sociedades pasan a fusionarse sin disolverse en un patrimonio mayor. Perdón, no se liquidan y pasan a fusionarse en un patrimonio mayor. La sociedad sí se disuelve. Austral Líneas Aéreas deja de existir, se disuelve. Ahora no se liquida, se disuelve sin liquidarse. Pasa a formar parte de otro patrimonio. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto de Austral Líneas Aéreas se disuelve sin liquidarse? Quiere decir que teníamos todo el patrimonio, no hay transferencia de fondo de comercio, no hay compraventa, no hay ningún otro tipo de cesión. Esta sociedad continúa en esta. ¿Qué quiere decir se disuelve sin liquidarse? Deja de existir Austral Líneas Aéreas. Cancelan la inscripción de Austral Líneas Aéreas. Ahora, todos los activos de esa empresa pasan a ser activos de la otra empresa. Y todos los socios de esa empresa pasan a ser socios de la otra empresa. Esto es disolverla sin liquidarla. Cancelamos Austral Líneas Aéreas, pero todo lo que en realidad es Austral Líneas Aéreas, o sea, cancelamos la persona jurídica, eso quiere decir que la disolvemos, pero esa persona jurídica, esa realidad económica continúa porque se incorpora a otra persona jurídica que es Aerolíneas Argentinas. ¿Sí? Entonces, fusión, una se disuelve sin liquidarse, o las dos se disuelven sin liquidarse. Teníamos Aerolíneas Argentinas, tachamos Aerolíneas Argentinas, teníamos Austral, tachamos Austral, y ahora tenemos Aerolíneas de la República Argentina. Porque soy muy poco original para el nombre, pero digamos, ahora tenemos Aerolíneas de la Patagonia, ¿sí? Que es la fusión de Austral y de Aerolíneas Argentinas. Muy bien. Se hizo esa fusión. Se disolvieron las dos sociedades y dieron nacimiento a una nueva, que es Aerolíneas de la Patagonia. ¿Qué quiere decir? Que en el tubo ingresa Austral Líneas Aéreas, ingresa Aerolíneas Argentinas, y del tubo, del proceso de fusión, sale Aerolíneas de la Patagonia. ¿Sí? Sin solución de continuidad, porque no hubo liquidación. Los que eran pilotos de una y pilotos de otra, ahora son pilotos de la nueva. Los que eran azafatas de una y azafatas de la otra, ahora son azafatas de la nueva. Y los que eran acreedores o deudores de una o de otra, ahora son acreedores o deudores de la nueva. ¿Sí? Eso es la fusión. Entonces, ahí sí viene otra clasificación que es fusión por absorción o fusión creando una nueva. No tiene mucho sentido. Y acá sí tiene mucho sentido toda la explicación que di antes respecto a la transformación. Estamos ante el tubo, la picadora de carne, que es el proceso donde ingresan en el tubito, vamos a poner un tubito, tengo acá un lapicero, que es una hermosa lata de cerveza, por el tubito ingresa las sociedades y del tubito del procedimiento sale una sociedad nueva, ¿sí? Que es el proceso. Ahora, ¿está descrito el proceso acá? No, no está descrito. Acá lo único que está descrito son los actos que tienen que introducir al tubito para que sepamos que las sociedades tomaron las decisiones a conciencia, ¿sí? Y que nadie se va a ver perjudicado. ¿Cuál es el trámite real? Primero, años o meses, Aerolíneas Austral llevan años de funcionamiento conjunto, ¿sí? Al punto que, si bien tenían personal diferenciado, tenían las mismas certificaciones, compartían talleres,
A veces el vuelo de uno lo reemplazaba con aviones de otro, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es, hay un largo proceso de negociación previa. Todo ese largo proceso de negociación previa implica ir uniendo las empresas de una u otra forma. Después de haber hecho un largo proceso para ir uniendo las empresas, que se pueden estar uniendo o no, pero sí que ya están coordinando qué es lo que van a hacer y ya saben qué es lo que van a hacer, vienen las decisiones societarias. Y acá de nuevo el balance de corte, de nuevo la decisión societaria, de nuevo todo. Con cuestiones que no aparecen en la ley, como por ejemplo, los socios de la empresa esta que se fusiona, Austral, y los socios de Aerolíneas, que también se fusionan, van a participar de la tenencia accionaria de, en este caso, Aerolíneas. ¿Sí? ¿Qué van a hacer? ¿Van a emitir nuevas acciones? ¿Cuánto vale una acción respecto de la otra? ¿Sí? Esa es una negociación que no se decide en la asamblea que decide la fusión. Eso es una decisión que ya está tomada, una negociación y una decisión que ya está tomada antes de hacer la asamblea válida. ¿Sí? Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que vemos en el proceso de fusión o decisión? Vemos los datos necesarios para probar que todo lo demás ya estaba solucionado. ¿Sí? Entonces, vamos a tener el balance de corte, para proteger a los acreedores, básicamente, vamos a tener la decisión de fusionarse y vamos a tener anotado, o sea, escrito en esto que se va a presentar a la autoridad administrativa, los puntos salientes. Pero en realidad estos puntos salientes van a implicar una suma de contratos que no le interesan a la faz jurídica, sí le interesan a la faz económica, pero no a la faz jurídica, una suma de contratos que van a tener que estar cerrados desde antes. Es decir, tengo 500.000 acciones de Aerolíneas Argentinas, esas 500.000 acciones de Aerolíneas Argentinas van a seguir siendo 500.000 acciones, pero se van a emitir nuevas acciones para los socios de Austral, quiere decir que reduje mi participación societaria. Sí, pues tenía 500.000 acciones de 1.000.000, era dueño de la mitad. Ahora, no soy más dueño de la mitad. ¿Cómo compenso eso? Lo compenso de tal forma, viendo que voy a tener tal beneficio. Era dueño del 90% de Austral, es decir, tenía toda la voluntad societaria de Austral. Ahora paso a Aerolíneas Argentinas y soy dueño del 20%. Bueno, ¿cómo lo compenso? ¿Sí? O cómo, más que cómo lo compenso, ¿cómo determino que este 90 representa el 20 de la nueva? ¿Sí? Entonces, esas negociaciones que no se van a ver reflejadas en la faz jurídica, reflejadas las negociaciones, pero sí el resultado, porque vamos a decir, en el nuevo estatuto van a ser socios tal, tal, tal y tal, con tal porcentaje cada uno, o con tal cantidad de acciones, van a implicar negociaciones que no están explicitadas en ningún otro lado más que su resultado. Entonces, la negociación acá es largamente anterior. Después de que llegamos a esas negociaciones largamente anteriores, nos dicen, bueno, ahora sean prolijos al presentar los papeles. ¿Cómo son prolijos al presentar los papeles? Hagan su balance de corte, hagan sus reuniones societarias, las reuniones societarias necesarias para aprobar esos balances y aprobar la fusión o la escisión, hagan las publicaciones e inscriban finalmente. ¿Sí? Para inscribir van a necesitar el nuevo estatuto. Es decir, van a necesitar el acuerdo genérico, o sea, el acuerdo específico, pero a nivel genérico porque incluye todos los específicos necesarios para que la nueva sociedad funcione. ¿Sí? Entonces, fusión, artículo 82. Hay fusión cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse para constituir una nueva. Esto que decía, teníamos dos sociedades, las dos dejan de existir y se constituye una nueva. ¿Sí? O cuando una, ya existente, incorpora a una u otras que sin liquidarse son disueltas. Es el caso de Aerolíneas. Aerolíneas Argentinas, Austral la liquidamos, le cancelamos la inscripción y todo el patrimonio de Austral continúa en Aerolíneas Argentinas. Muy bien. El supuesto contrario, bueno, esto implica un compromiso de fusión, que es uno de los pasos previos, tampoco aclara
la cantidad de pasos previos que hay, la decisión de la fusión, la publicidad, la oposición de los acreedores que no tengan deuda vencida no se van a poder oponer, van a tener siempre garantías. Finalmente, el acuerdo definitivo de fusión y la inscripción. Recién en este momento de la inscripción es cuando interviene el órgano administrativo. No quiere decir que no lo haya podido consultar antes o que no lo haya mantenido al tanto de todos los pasos que voy dando. Pero lo cierto es que formalmente, recién en ese momento, el acuerdo de fusión se va a inscribir. ¿Sí? Muy bien. Si implica liquidación de todas las sociedades para constituir una nueva, bueno, la constitución de la nueva sociedad que continúa, la incorporación, las inscripciones en registros que no sean de sociedades, ¿sí? Porque vamos a tener seguramente registros de muchas otras cosas, registros de inmuebles, de automotores, de aeronaves, de lo que fuera, de embarcaciones. Revocación, rescisión, etc. Artículo 88. Esto era la fusión. Artículo 88, la escisión. Y nos va a dar 3 supuestos que en realidad son 2. Una sociedad, o sea, ¿hay escisión cuándo? Supuesto primero. Vamos a empezar por el segundo. ¿Hay escisión cuándo? 2. Una sociedad sin disolverse parte su patrimonio para constituir una o varias sociedades nuevas. Es decir, tenemos una sociedad y esta sociedad que no se disuelve, el supuesto más sencillo, tiene un hijito, tiene un brote, ¿sí? Y ese brote se separa. Entonces teníamos Citroën, ¿sí? Y la Citroën de pronto lanzó el Citroën D como una línea de lujo. Y de pronto DS se hizo una empresa distinta a Citroën. Comparten algunas cosas, pero cada vez menos. Y DS es una marca de autos distinta y es una sociedad distinta. ¿Sí? La vendieron a otros socios ya. Entonces, ¿qué hicieron? Tenían Citroën, sacaron una línea de autos más caros que se llamaron en su momento Citroën DS, sacaron el DS3, el DS4, y de pronto ahora tenemos la sociedad de automotores DS. Los que se tengan que retirar, se retiran. Yo ya termino, porque apuré un poco la clase, pero bueno, empezamos muy tarde, desgraciadamente. Entonces, esta sociedad Citroën nunca se disolvió, ¿sí? Pero sí salió parte de su patrimonio como si fuera el brote de una planta, ¿sí? Es un ejemplo bastante sencillo de entender. Ahora sí vamos al inciso 1. Una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para fusionarse con sociedades existentes o para participar con ellas en la creación de una nueva. Complicado. La sociedad no se disuelve, ¿sí? Pero destina una parte a fusionarse con otra o a crear una nueva con otra. Muy bien. Entonces teníamos esto no pasó, creo que fue un acuerdo comercial lo que pasó con Rappi y Globo, ¿sí? Un acuerdo comercial en el sentido de le vendieron toda la operatoria de Globo para todos los países de América Latina, se las vendió a Pedido Ya, ¿sí? No Rappi, a Pedido Ya. Pero supongamos que hubiesen sido sociedades. Son sociedades que tienen alcance global. Se dan cuenta, Pedido Ya y Globo, que el mercado de América Latina es muy chico para que anden compitiendo. Entonces deciden una venderle a la otra. No sé qué habrán hecho, tal vez tiraron una moneda, pero Globo vendió toda su operatoria de América Latina a Pedido Ya. Supongamos que esto fue a nivel societario, ¿sí? ¿Qué hizo Globo? Hizo una escisión, sacó Globo Latinoamérica, sin que Globo se disuelva y sin que esto adquiera personalidad propia, algo así como un Voldemort, anda por ahí dando vuelta y se incorpora a Pedido Ya.
¿Sí? O sea, la escindimos y la fusionamos con pedido ya. Toda esa realidad societaria. ¿Sí? Muy bien. O bien podrían haber hecho escindir Globo Latinoamérica y pedido ya Latinoamérica y crear una sociedad nueva. ¿Sí? Que se llame Pedidos de Latinoamérica. Muy bien. Y hay escisión también cuando una sociedad se disuelve sin liquidarse para formar con su patrimonio distintas sociedades. Teníamos algún grupo empresario que ahora no se me está ocurriendo, pero supongamos que tenemos la cadena de hoteles Sheraton, que en realidad funciona distinto, pero a este sirve, con hoteles en todo el mundo. Y ahora disolvemos Sheraton de todo el mundo y creamos Sheraton Latinoamérica, Sheraton Norteamérica, Sheraton Centroamérica, Sheraton Europa, Sheraton Asia y Sheraton África. ¿Sí? Entonces teníamos una sola sociedad. Ahora tenemos 6 sociedades. O 7, o 2. Sheraton Oeste, Occidente y Sheraton Oriente. Me hubiese ahorrado bastante problemas si hubiese puesto ese ejemplo. ¿Sí? Sheraton China, que ahora ya no es socia de Sheraton Norteamérica, porque como hay trabas comerciales y están casi en guerra, los hoteles Sheraton son de China, son de Sheraton China. Y los hoteles Sheraton de Norteamérica son hoteles Sheraton de Norteamérica. Hoteles Sheraton de Norteamérica. Bien. Se escindió esa sociedad. ¿Se liquidó? No, en ningún momento. Separamos la sociedad, o sea, lo mismo que pasaba en la fusión, pero con la película al revés. Teníamos una sola sociedad, ahora tenemos 2. ¿Sí? No se liquidó nunca. Los bienes o están en una o están en otra. Las deudas, los créditos y deudas o están en una o están en otra. Se separaron y ahora son 2 personas distintas. ¿Sí? Ese es el tercer supuesto de decisión. Entonces, el primer supuesto es el del inciso 2, es el más fácil. La verdad que el segundo es el inciso 3 y el primero es el más complicado porque implica la creación de nuevas sociedades o la fusión con otras. Entonces, ¿qué es escisión? Es sacar una partecita de la sociedad, liquidándola o no, disolviéndola o no, ¿sí? Sacamos una parte chiquitita o sacamos todas las partes, desmembramos toda la sociedad y formamos nuevas sociedades, o le sacamos una parte para formar una sociedad nueva, o le sacamos una parte para que se incorpore a otra nueva. Entonces, de nuevo, ¿cómo se les ocurre que funciona esto? Con muchos acuerdos previos. ¿Cómo se les ocurre que esto se lleva adelante? Viendo, o sea, dando garantía tanto a los socios, a los tenedores de acciones, o, bueno, a los socios, como a los acreedores de que en esta reorganización societaria no van a salir perjudicados. Para eso es todo el trámite. ¿Sí? El trámite societario, el trámite jurídico, no es para reflejar el trámite económico. El trámite jurídico es para proteger a los socios minoritarios y para proteger a los acreedores. ¿Sí? Van a tener que ir hasta el final del proceso, inscribirlo y van a tener las nuevas sociedades. Bien. No sé con cuánta gente todavía cuento, por una cuestión sencilla, me excedí en el horario, con lo cual se fueron muchos. Tengo 83, no se fueron tantos, se fue menos de la mitad. Así que habilito tiempo de preguntas. ¿Sí? Si ustedes quieren preguntar algo, quieren saber que se les toma en el examen, quieren entender o plantear un caso, yo estoy disponible. Si no les interesan las preguntas, se pueden ir retirando y nos quedamos lo que les interesa preguntar algo. Lo único que tienen que hacer es habilitar el micrófono y los escucho. Bien. No estoy viendo preguntas y ahora me estoy dando cuenta que en el celular tampoco estoy viendo el chat. En el chat tengo
saludos de hola y saludos de chau, básicamente. O sea, de buenas tardes a disculpe, me tengo que ir. Tampoco tengo preguntas. Bien, me dicen en el chat también que se entendió. Así que no Profesor, me voy a hacer mayor problema. Sí, escucho. en el examen más o menos va a ser como más o menos plantearon eso en el taller que hicieron para los que rendieron los finales, más o menos esa modalidad, eso. Exactamente. Eh, los exámenes nuestros son bastante rutinarios. Preferimos que sean orales para no quedarnos con la duda de si sabían o no. ¿Sí? Cuando son escritos se cometen muchas injusticias. La injusticia más grande es que sepan y no lo hayamos podido percibir nosotros. Es mucho más fácil aprobar un oral. Nuestros exámenes son siempre iguales. Tuvimos examen la semana pasada con una modalidad distinta, de primero escrito y después oral, porque estábamos a distancia. Pero no sé cómo serán los de diciembre, o sea, los de este mes. Pero si se mantiene la situación, vamos a hacer exactamente lo mismo. Primero un escrito, después un oral con el tribunal integrado, preguntas de pensar, porque sabemos que pueden estar teniendo los libros o acceso a internet o a otras cosas que no es que esté permitido, pero tenemos que darlo por descontado, que alguien nos quiera hacer trampa. Entonces las preguntas son más de pensar y no tanto de comprobar un conocimiento particular. O sea, no nos alcanza con que nos den una definición que tal vez en un oral, si la pueden explicar después la definición, estaría bien. O sea, son preguntas más complicadas. Otro problema que tienen ustedes en 2020. Pero sí, básicamente lo mismo que dijimos hace 3 semanas es válido para los próximos. Esperemos que en febrero ya estemos en persona. Bien, y además de lo de la ley, eh, Sí, ¿algún libro particular, digamos? sí, por favor, lean libros. De fusión y escisión, o sea, transformación, fusión y escisión, van a encontrar libros. No les recomiendo tener un libro porque son 3 puntitos del programa. ¿Sí? Después en la profesión los van a tener que leer, pero ahora con cualquier libro actualizado funciona. Lo cierto es que ni el título 10 ni el título 11 fueron modificados, con lo cual lo que lean en un libro anterior a las modificaciones del 2015 va a ser exactamente igual de válido. Obviamente tiene alguna, se van a dar cuenta si el libro les está diciendo alguna cosa que fue modificada, ¿sí? Por ejemplo, no puede quedar un solo socio. Bueno, ya saben ahora que si queda un solo socio van a tener que hacer una sociedad anónima unipersonal, sí. Pero, o sea, no tengo el repaso de la bibliografía para saber qué parte es útil y qué parte no, pero en principio la casi totalidad de la bibliografía anterior tiene que ser útil a este punto, ¿no? A este efecto. Muchas gracias, profe. De nada. Bueno, si no hay más preguntas, lo dejamos acá. Les agradezco la paciencia, les agradezco haber estado 15 minutos extras y nos vemos cuando nos encontré. Nos vemos pronto o en el examen. Saludos a todos. Hasta luego.